no das examen bimestral, definitivamente. Ahora, si no haces el proyecto, obviamente vas a tener que estudiar normalmente para tu examen bimestral, ¿no? Como si fuera cualquier bimestre, ¿ok? Ajá. Ya. Pero Excel no hay ningún problema, chicos. ¿Ah? Ya, listo, ahora sí, chicos. Ya tenemos 39. A ver, Matías, eres junior. ¿Y por qué entras con Matías? Puedes hacer dos cosas, junior. Volver a salir y volver a entrar con tu nombre cambiado. No hay problema, yo te dejo entrar. ¿Ah? ¿Ok? Puedes salir y volver a entrar. ¿Ok? Por si has entrado con tu nombre que no te corresponde. Ya, ¿ok, junior? No hay problema. Sal nomás y vuelves a entrar. Ajá. No hay problema, Melina. Si tú has conseguido la cantidad de votos, también es aceptable. Por eso yo les dije, ¿no? Puedes colocar el porcentaje o puedes colocar si has encontrado la cantidad en una base de datos. Toda la información. Por ejemplo, cuando tú naces, ¿ok? Tú naces, tu mamá dio a luz, naces, tienes 2 horas de nacido, te limpian, te lavan, todo el proceso del parto de nacimiento. Lo primero que hace el hospital o la clínica donde has nacido, se acerca a un asistente social, no es una enfermera, sino alguien que trabaja en el, ¿cómo se llama? En el hospital, la clínica, y se acerca para llenar una ficha. En esa ficha la enfermera llena, a ver señora, ¿usted cómo se llama? Su apellido, su edad, de dónde es, etcétera. Su esposo, ¿cómo se llama? El papá, tal, 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 tal. ¿Qué nombre le va a poner al niño? Tal, 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 tal. Luego viene la enfermera, lo pesan tanto, tanto, descripción del niño, blanquito, negrito, morenito, pelo, ojos claros, etcétera, etcétera. Entonces, esa información que la enfermera o la asistente social llena, esa información es guardada. No es que yo llene un papel y después lo voto, no. Esta información es guardada, ¿por qué? Porque luego esta información es mandada a una base enorme donde estamos todos. Nadie se salva de acá. ¿Y a dónde se manda? A la base de datos que es la RENIEC. Cuando esta información se guarda, nos va a servir ¿para qué? Para que tú seas identificado toda tu vida. ¿Cómo te vas a llamar? ¿Cuál es tu apellido paterno? ¿Cuál es tu apellido materno? ¿Cuándo has nacido? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Y luego la RENIEC va a guardar tu información y ¿qué va a hacer RENIEC? Te va a entregar luego un DNI. Ese famoso DNI amarillo que tú tienes, ¿no? Que antes no se entregaba, ese DNI indica lo siguiente, que tú has nacido en el Perú y eres un peruano y existes. Si tú no tuvieras este DNI, significa lo siguiente, que tú no existes para el Perú, no existe, o sea, es una persona que vive en el Perú, pero no existes ni para el Perú ni para el mundo. Es como si nunca hubieses nacido. ¿Por qué? Porque no estás registrado en la base de datos de la RENIEC. Y eso le pasaba a mucha gente hace años. Hay personas que tienen 70, 80 años y nunca tienen DNI. ¿Qué significa? Que han vivido sus 70, sus 80 años como fantasmas. No tienen derecho a nada. No existen. Tú dices, no, pero si yo tengo mi hijo, pero si yo he nacido acá, y yo vivo acá toda mi vida, está bien, todo lo que usted quiera, pero usted no está en la base de datos de la RENIEC. Y como no estás en la base de datos de la RENIEC, no tienes derecho a nada, ¿no? Si te mueres, te pasa un accidente, olvídate de eso, no pasa nada. Entonces, las bases de datos tienen la finalidad de guardar la información de todo el mundo. Todos los países tienen base de datos para guardar la información de todos sus habitantes. Exactamente todo. Por eso que cuando tú naces, lo primero que vas a obtener es la información de los países. Otra base de datos, por ejemplo, muy conocida, la de Telefónica, ¿no es cierto? Donde está tu número de teléfono, tu nombre, tu apellido, etcétera, etcétera, si pagas, no pagas, ¿no? Si tienes teléfono fijo, aparece tu dirección, donde te han instalado tu teléfono fijo. Entonces, esa información que nosotros diariamente damos a un banco, a la RENIEC, cuando sacamos un celular, cuando sacamos nuestra tarjeta Metro, cuando sacamos cualquier cosa, esa información se guardan en bases de datos. Y esas bases de datos son enormes. Tienen pues 2 millones de personas,
Por ejemplo, en el Perú, RENIEC tiene 33 millones de personas aproximadamente. Todos estamos registrados ahí. Y todos los países hacen lo mismo. Eso significa que nosotros, como individuos, cuando nacemos, nos registran en enormes bases de datos donde guardan nuestra información para que luego pueda ser utilizada a través de un banco, a través de un trámite, etcétera, y puedas existir, ¿no es cierto? Otra base de datos enormes es salud. Tú, por ejemplo, ahora por internet, ¿no es cierto? Ingresas tu número de DNI o tus nombres, es salud, por la página de internet, te busca y te dice, ah, sí, eres un asegurado y te puedes atender en tal hospital o en tal clínica, ¿no? Pero si tú no estás en la base de datos de salud, tú ingresas tu DNI, salud te va a buscar y no existes. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes ser atendido en ningún hospital, salvo en una clínica con tu propio dinero, ¿no es cierto? Pero no estás registrado en salud. Entonces, la función de la base de datos, chicos, tiene eso, ¿no? Guardar enormes cantidades de información para poder ser utilizadas. Y uno de estos programas que se encargan de hacer esto es el Access, ¿no? Algunos me dicen, profesor, pero eso también lo puedo hacer en Excel. Sí, también puedes guardar en una tabla en Excel, pero las tablas en Excel tienen ciertos límites, ¿no? 1 millón, 2 millones aproximadamente de números. En cambio, las bases de datos no, pues las bases de datos manejan grandes cantidades, 1 millón, 2 millones, 10 millones de registros, ¿no? Y además, Access es una de las bases de datos que hay en el mundo. No es, y es más, ni siquiera Access es la más utilizada. Algunas bases de datos son hechas en Access y las manejan en Access. Pero existen otras bases de datos, por ejemplo, Oracle es una base de datos enorme. SQL Service es otro programa que sirve para crear bases de datos y maneja grandes cantidades de datos y son veloces para trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por eso, es conocer una base de datos, cómo trabaja una base de datos y luego cómo crear una base de datos usando Access, para que ustedes, si bien no se van a volver un experto en Access, pero sí van a manejar, así como Excel, las funciones principales. Al terminar Access, tú vas a poder decir, yo manejo Word para escribir, yo manejo Excel, sé cómo trabajarlo, hacer mis gráficos, estadísticas, y además sé cómo crear una base de datos usando Access para guardar información. ¿Ok, chicos? Entonces, esto es muy importante. Ahora, miren, ahí está. Una base de datos es un conjunto de información almacenada en tablas. ¿Ah? Miren, acá es la definición de lo que es Access. No se confundan. Es un programa que pertenece a la suite de Office. ¿Qué sirve para crear base de datos? ¿Ok? Eso es lo que es Access. Pero acá está la definición de lo que es una base de datos. Ya sabemos que Access sirve para crear una base de datos. Pero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenada en tablas. Todos sabemos lo que es ya una tabla, ¿no? Lo hemos practicado creando para nuestro proyecto la tabla, ¿sí o no? Donde nosotros guardábamos los 24 departamentos y el porcentaje de votación. Esa es una tabla. Entonces, Access trabaja usando tablas. Por eso que les indiqué hace un momento que es muy parecido a Excel, ¿no? La forma de crear sus tablas, muy parecido. ¿Ok? Ahora, estas tablas se encuentran ordenadas por diferentes criterios de selección. ¿Eso qué significa? Una de las grandes maravillas en las bases de datos es que tú puedes ingresar un criterio de búsqueda, así como hicimos los filtros en Excel, en forma manual. ¿Se acuerdan que colocábamos una pestañita? Lo mismo lo vamos a hacer en Access. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá está. Las bases de datos están divididas en esto, así que recuerden, en registros y campos. Los registros vienen a ser toda tu información, por ejemplo, Juan, Ela, Chacón, Ale, nombre, apellido paterno, apellido materno, edad tanto, teléfono tanto. Toda esa información es lo que llamamos registro. ¿Ok? Acuérdense, un registro es la información de una persona completa, todos sus datos. Pero un campo, perdón, viene a ser solamente una de esas. Por ejemplo, el nombre, ¿cuál es? Juan, ya, ese es el campo llamado nombre.
El campo llamado apellido paterno, ¿cuál es? Ah, Chacón. Muy bien. El campo llamado teléfono, tal. Así como hacíamos en Excel, ¿se acuerdan por columnas? Apellido paterno, apellido materno. Los campos vienen a ser las columnas en forma vertical. En cambio, los registros vienen a ser toda la fila, que salía nombre, apellido, edad, teléfono, todo eso. Entonces, los registros vienen a ser conjunto de campos. Nombre, apellido, teléfono, dirección. En cambio, el campo es una información específica. Nombre o teléfono o apellido. ¿Y cuál es? Vamos a ver ahora. Este es el dibujo de una base de datos. Miren, este es importante. Tú en internet existen muchos gráficos. Cuando tú veas este dibujo en forma de cilindro, te indica internet que estamos hablando de una base de datos. ¿Ve? Entonces, el icono y la palabra BBDD significa base de datos. Entonces, estos iconos son conocidos mundialmente como bases de datos. Y acá tenemos, ¿ve? Miren, la base de datos. Por ejemplo, todo este pedacito que se fuera una ficha, ese es un registro. Este es otro registro, este es otro registro y este es otro registro. Entonces, por ejemplo, acá está Luis, toda la información de Luis. Acá está Adela, toda la información de Adela. Acá estoy yo, toda la información del profesor. Acá está Matthews, toda la información de Matthews. Entonces, los registros vienen a ser los datos de una sola persona. En cambio, acá están los campos. Los campos vienen a ser pedacitos de cada uno de los registros. Por ejemplo, de Luis, acá está su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, su edad, su teléfono. De Matthews, igual, ¿no? Acá está su nombre, su apellido paterno, su edad, su teléfono, su dirección. Entonces, miren la diferencia entre registros, que es todo horizontal, y entre campos, que es todo vertical. ¿Ok, chicos? Entonces, esta es la simbología de una base de datos. Y recuerden, las bases de datos están conformadas por registros y también por campos. Esa es la parte principal que íbamos a trabajar el día de hoy. Solamente la parte teórica, que es las definiciones de una base de datos, las definiciones de Access, ver que era un registro y ver que era un campo. La próxima clase ya de frente entramos a Access y comenzamos a crear nuestra primera base de datos. ¿Ok? Entonces, hasta acá nos vamos a quedar, que es la parte más importante. Recuerden que tienen que ingresar si no pierden nota. Ahora, queda menos de un minuto para que acabe el Zoom. Si alguien ha tenido algún problema, yo voy a volver a ingresar al Zoom. Así que si alguien ha tenido un problema, puede volver a ingresar al Zoom y me dice qué problema ha tenido. ¿Ya, chicos? No hay problema en ese sentido. Con los demás, ya nos estamos viendo el viernes de la próxima semana. No se olviden su proyecto, chicos, los que quieren seguir enviando. Muy bien, ahí están respondiendo. Ingresan de nuevo los que han estado mal o tienen problemas, ¿no? Los demás ya nos vemos el próximo viernes, chicos. Cuídense bastante. A ver.